¿De verdad sabes pensar con calma, o solo has aprendido a esconder el ruido interior? Marco Aurelio decía que la mente se vuelve débil cuando se deja arrastrar por cada impresión, cada emoción y cada pensamiento fugaz. Y hoy, más que nunca, necesitamos regresar a esa sabiduría estoica, a esa forma de pensar que convierte la tormenta en claridad. En este video hablaremos de cómo pensar con calma según Marco Aurelio. También vas a descubrir los 8 principios estoicos que usaba el propio emperador para recuperar serenidad en medio del caos. 8 principios de filosofía estoica y sabiduría estoica que no solo te enseñan a pensar, sino a gobernar tu interior con la firmeza de un estoico auténtico. Porque la pregunta real no es si quieres calma, sino si estás dispuesto a pensar como alguien que puede mantenerla. Y lo que vas a escuchar hoy no es motivación. No es autoayuda. Es filosofía estoica pura. Es carácter. Es disciplina. Es el entrenamiento mental que permitió a Marco Aurelio gobernar un imperio sin perder su interior. Bienvenido a Perspectiva Estoica. Vamos a entrar en la mente de Marco Aurelio. Vamos a entrenar juntos la disciplina de pensar con calma. Y vamos a hacerlo desde la raíz del estoicismo. Comencemos. 1. Domina tu primera impresión antes de que ella te domine a ti. En el estoicismo, la primera impresión es el enemigo silencioso que casi nadie reconoce. Marco Aurelio recordaba en sus meditaciones que la mayoría de nuestros conflictos internos empiezan en ese primer golpe que la realidad le da a nuestra mente, una palabra que no esperabas, un gesto que interpretas mal, una situación que parece amenaza. La impresión aparece como un rayo, rápida, automática y emocional. Y si no la dominas en ese primer instante, ella se convierte en el dueño de tus pensamientos. Este principio estoico es uno de los más poderosos de toda la filosofía estoica porque te muestra que la calma no se pierde por lo que ocurre afuera, sino por lo que aceptas dentro sin haberlo examinado. Y antes de continuar te quiero pedir que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este video, así me estarías apoyando mucho a crear más contenido como este y te lo agradecería bastante. Continuemos. La sabiduría estoica enseña que ninguna impresión merece confianza inmediata. Epicteto repetía que no debíamos dejarnos arrastrar por la primera sensación, porque ahí es donde la mente se vuelve débil y vulnerable. En ese momento inicial, cuando tu pecho se calienta, tus pensamientos aceleran y algo dentro quiere reaccionar, es cuando debes aplicar disciplina estoica. Antes de permitir que un pensamiento se transforme en emoción, debes detenerlo y examinarlo. Pregúntate, como decía Marco Aurelio, ¿qué es esto realmente? Esta pregunta, aunque simple, es uno de los ejercicios más profundos del estoicismo. Con ella desarmas la impresión, la reduces a su esencia y evitas que se convierta en un juicio falso que robe tu calma mental. Cuando no dominas tu primera impresión, toda tu mente se contamina. Ves amenazas donde no hay ninguna, creas historias que no existen y reaccionas a un mundo que solo existe en tu imaginación. Pero cuando aplicas este principio con firmeza, ocurre algo extraordinario, tu interior se vuelve claro, fuerte y estable. Este es el entrenamiento real del pensamiento calmado según Marco Aurelio. La filosofía estoica no quiere que seas un espectador pasivo, quiere que seas soberano de tu interior. Cada vez que dominas la primera impresión, fortaleces tu carácter, construyes serenidad y te acercas al ideal del estoico que piensa con claridad incluso en momentos de presión o caos. 2. Cuestiona todo pensamiento que llegue sin tu permiso. Uno de los pilares más poderosos del estoicismo es entender que no todos los pensamientos que llegan a tu mente son tuyos. Marco Aurelio, en su práctica diaria de filosofía estoica, veía los pensamientos como visitantes. Algunos eran útiles, pero otros entraban sin permiso, armaban ruido y trataban de dirigir su vida sin tener ningún derecho a hacerlo. La sabiduría estoica enseña que la mente no debe aceptar automáticamente cualquier idea que aparezca. Porque si no la cuestionas, te conviertes en esclavo de impulsos ajenos, de condicionamientos antiguos, de miedos que no pertenecen a este momento. Y es ahí donde la calma interior se pierde, cuando permites que un pensamiento sin fundamento gobierne tu razón. En la filosofía estoica, Marco Aurelio solía repetir, no te contamines con lo que no depende de ti. Y nada contamina tanto como los pensamientos que aceptas sin examinarlos.
El estoicismo te dice con claridad que cada pensamiento debe ser evaluado como un centinela evalúa a quien quiere entrar en la ciudad. Pregúntate, ¿este pensamiento es verdadero? ¿Es útil? ¿Depende de mí? ¿Merece espacio en mi mente? Esta práctica no es simbólica, es un entrenamiento profundo. Cuando cuestionas cada pensamiento que entra sin permiso, tu mente se vuelve más fuerte, más serena y más disciplinada. Dejas de reaccionar por impulso y empiezas a actuar desde la razón, desde la virtud, desde el dominio interior. Séneca advertía que nada daña más al ser humano que sus propios juicios apresurados. Y esto es clave para desarrollar una mente estoica. No aceptes como cierto lo primero que tu mente dice. Muchas ideas llegan distorsionadas por el miedo, el cansancio, la ira, la anticipación o las expectativas irreales. Si no las detienes y las cuestionas, terminarás viviendo dentro de una interpretación falsa. La filosofía estoica te exige examinarlas, desmontarlas, reducirlas a su esencia. Porque cuando entiendes que no tienes que creer cada pensamiento que aparece, descubres un nivel profundo de libertad interior. Cuestionar tus pensamientos es, en realidad, un acto de fortaleza. Es una declaración de soberanía sobre tu propia mente. Cuando empiezas a filtrar lo que entra, toda tu vida cambia. Tus emociones se estabilizan, tus decisiones se vuelven más claras, tu carácter se fortalece. Este principio es vital para pensar con calma según Marco Aurelio, porque la calma no nace del silencio exterior, sino de una mente que no se deja invadir por ideas débiles o destructivas. Así es como trabaja la sabiduría estoica, te enseña a gobernar tu interior antes de intentar gobernar cualquier cosa fuera de ti. Este segundo principio es la continuación natural del primero. Al dominar la primera impresión, ahora aprendes a evaluar el pensamiento que nace de ella. Este es el camino estoico hacia la serenidad profunda. Y con esto dejamos preparada la transición hacia el principio 3, donde enfrentaremos la causa silenciosa de la ansiedad, la imaginación descontrolada. 3. Corta la imaginación que crea problemas que no existen. Marco Aurelio conocía uno de los enemigos más peligrosos de la mente humana, la imaginación descontrolada. En el estoicismo, esta tendencia de la mente a proyectar escenarios, temores, amenazas y desgracias imaginarias es vista como una de las principales causas del sufrimiento humano. Porque la mayoría de las personas no sufren por lo que ocurre, sino por lo que creen que podría ocurrir. La filosofía estoica llama a esto pasiones anticipadas, emociones que nacen de cosas que aún no han sucedido, que quizá nunca sucedan, y que, sin embargo, roban la paz del presente. La sabiduría estoica exige cortar de raíz esa tendencia antes de que se convierta en un hábito que debilite tu mente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, «Hoy me han pasado muchas desgracias, pero la mayoría no ocurrieron realmente». Con esta frase revela una verdad profunda del estoicismo. El ser humano se hace daño a sí mismo al imaginar futuros que todavía no existen. La imaginación, cuando no está disciplinada, crea tormentas donde solo hay nubes, amenazas donde solo hay dudas, y miedos donde solo existen posibilidades neutras. Esta creación continua de problemas ficticios consume energía, desgaste emocional y claridad mental. Y lo más grave, te saca del presente, que es el único lugar donde puedes aplicar virtud, juicio, razón y dominio interior. Epicteto enseñaba que la mente debe mantenerse dentro de los límites de lo que depende de ti. Y nada rompe esos límites como la imaginación negativa. La filosofía estoica te pide que observes cada pensamiento anticipado y lo sometas a una pregunta esencial: ¿esto está ocurriendo ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces no pertenece al reino de tu atención. No merece espacio en tu mente estoica. No merece tu paz. El entrenamiento estoico consiste en separar continuamente los hechos de las ficciones internas. Y cuando haces esto, la calma emerge de manera natural, porque tu mente deja de pelear con fantasmas. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía, «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». Esa frase no es poesía, es un diagnóstico. La sabiduría estoica te muestra que gran parte de tu angustia proviene de escenarios mentales que tú mismo creas. Por eso este principio es indispensable para aprender a pensar con calma según Marco Aurelio. Si no cortas la imaginación excesiva, todo lo que aprendas sobre calma, claridad o equilibrio se desmorona.
No puedes tener una mente tranquila si estás proyectando tormentas futuras en cada situación presente. Cuando detienes la imaginación antes de que se desborde, recuperas poder. Recuperas presencia. Recuperas tu centro estoico. Este tercer principio te prepara para el dominio interno real, porque te enseña a impedir que la mente cree mundos ficticios que destruyen tu estabilidad. Es un acto de valentía y disciplina, renunciar al hábito de sufrir por adelantado. Cuando cortas esa imaginación, la vida se vuelve más ligera, más racional, más coherente con la filosofía estoica. Con este principio cerramos el primer bloque, impresiones, pensamientos y proyecciones, y nos acercamos al principio 4, donde Marco Aurelio nos enseñará a reducir el mundo externo hasta hacerlo irrelevante. 4. Reduce el mundo externo hasta hacerlo pequeño e irrelevante. Una de las enseñanzas más poderosas de Marco Aurelio dentro del estoicismo es aprender a ver el mundo desde una perspectiva elevada. La filosofía estoica entiende que el peso que tienen las cosas externas sobre tu mente depende, en gran parte, del tamaño que tú mismo les das. Cuando exageras la importancia de lo que ocurre afuera, cuando conviertes cada evento externo en una amenaza, cuando agrandas cada dificultad hasta hacerla parecer insuperable, pierdes la calma mental que el estoicismo te invita a proteger. Pero cuando reduces el mundo externo a su verdadera dimensión, cuando lo observas desde arriba, desde una mirada amplia y racional, algo cambia profundamente, lo que antes te dominaba se vuelve pequeño, y lo que antes te afectaba se vuelve irrelevante. Marco Aurelio practicaba a diario un ejercicio de sabiduría estoica que hoy llamaríamos ampliar la perspectiva. En sus meditaciones escribía que todo, absolutamente todo lo que ocurre en el mundo, forma parte de un ciclo inmenso de causas y consecuencias. Comprender esa inmensidad era, para él, una forma de liberar la mente de preocupaciones innecesarias. Si miras tus problemas desde cerca, parecen gigantes. Pero si los observas desde lejos, desde esa altura que la filosofía estoica propone, se vuelven apenas puntos en el mapa de tu vida. Esta práctica de distanciamiento cognitivo es esencial para aprender a pensar con calma según Marco Aurelio, porque la mente se agita cuando se encierra en lo inmediato, en lo pequeño, en lo que ocurre justo frente a tus ojos. Epicteto decía que ninguna cosa externa tiene el poder de herirte si tú no se lo das. Esta frase es la esencia de este principio, no son los eventos, sino el tamaño que les das dentro de tu mente. Cuando reduces el mundo externo, reduces también su influencia sobre tus emociones. La sabiduría estoica te invita a preguntarte continuamente, ¿esto será importante mañana? ¿Será importante en un año? ¿Será importante cuando vea mi vida desde una perspectiva más amplia? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Y cuando lo reconoces, la calma aparece inmediatamente, porque tu mente deja de tratar las trivialidades como tragedias. Deja de convertir molestias en crisis. Deja de darle poder a cosas que no dependen de ti. Este principio también te devuelve a la idea central del estoicismo: tu mundo interior es infinitamente más importante que el mundo exterior. Marco Aurelio lo sabía profundamente. Para él, el verdadero entrenamiento estoico consistía en fortalecer el carácter, cultivar la virtud y mantener la mente firme frente a los eventos. Cuando reduces el mundo externo, tu atención vuelve al lugar correcto, tu interior. Allí, en ese espacio que sí depende de ti, es donde surge la serenidad, la claridad y el dominio. Allí es donde se cultiva la filosofía estoica en su forma más pura. Allí es donde se construye el carácter que ni el caos ni la opinión ajena pueden sacudir. Reducir el mundo externo no significa ignorarlo, sino ponerlo en su lugar. Es entender que lo que ocurre afuera es apenas una pequeña parte de tu vida, y que lo esencial siempre ocurre dentro de ti. Cuando aplicas este principio, la mente deja de sentirse aplastada por el universo y empieza a ver el universo desde la perspectiva del sabio estoico: amplia, alta, serena. Este es el camino para pensar con calma según Marco Aurelio, y es la preparación perfecta para el principio 5, donde entrenaremos la atención para permanecer únicamente en el presente. 5. Entrena tu atención para permanecer solo en el presente. Para Marco Aurelio, la mente humana sufre porque se divide entre el pasado que ya no existe y el futuro que aún no llega. La filosofía estoica enseña que la única fuente real de claridad, calma mental y dominio interior es el presente. Todo lo demás,
Las memorias que vuelven, los miedos anticipados, las expectativas, los arrepentimientos, las fantasías, son distracciones que fragmentan tu atención y debilitan tu carácter. El estoicismo insiste en que la mente debe permanecer exactamente en lo que está sucediendo ahora, en este instante. Porque cuando tu atención se dispersa, tu poder también se dispersa. Y una mente dispersa no puede pensar con calma. Marco Aurelio repetía en sus meditaciones una idea central de la sabiduría estoica: limítate al presente. Estas palabras no son un consejo poético, sino una disciplina mental. Quiere decir, no cargues con cosas que ya ocurrieron, no cargues con cosas que aún no existen, no cargues con historias que la mente inventa. Concéntrate en lo que tienes frente a ti. El estoicismo no busca que escapes del mundo, sino que prestes atención a lo único que puedes controlar: tus actos, tus juicios, tus decisiones, tus palabras. Este enfoque total en lo presente es lo que te libera del caos mental. Porque cuando estás completamente aquí, la mente deja de correr detrás de sombras y se asienta en lo real. Epicteto decía que el sufrimiento no surge de lo que pasa, sino de cómo tú interpretas lo que pasa. Y la interpretación se distorsiona cuando la mente está en otro lugar. Si estás en el pasado, lo ves todo con culpa o nostalgia. Si estás en el futuro, lo ves con miedo o ansiedad. El presente, en cambio, es simple. Es concreto. Es manejable. Es el único terreno firme sobre el que la filosofía estoica construye la serenidad. Por eso, entrenar la atención es entrenar la libertad interior. Porque cuando tu atención vuelve a la hora, recuperas control sobre tu mente. Te vuelves más lúcido, más estable, más fuerte. Te conviertes en un estoico que piensa con calma incluso en situaciones complejas. Este principio también se relaciona con la disciplina más profunda del estoicismo: actuar con virtud en este momento. No mañana, no cuando estés listo, no cuando todo sea perfecto. Ahora. La sabiduría estoica enseña que la calma mental no aparece por accidente, aparece cuando enfocas tu energía en lo único que puedes mover. Cuando tu atención está aquí, cada acción se vuelve más deliberada, cada pensamiento se vuelve más claro, cada emoción se vuelve más manejable. La mente ya no se ahoga en 1000 posibilidades, respira en una sola realidad. Y es allí donde nace la serenidad que Marco Aurelio tanto valoraba. Entrenar tu atención es un acto de fuerza. Es resistir la tendencia natural de la mente a huir del presente y obligarla a quedarse. Es traerla de vuelta una y otra vez, incluso cuando se desvíe. Esta práctica transforma tu vida desde la raíz, porque convierte el caos en orden, la confusión en claridad, la ansiedad en propósito. Y este entrenamiento es esencial para pensar con calma según la filosofía estoica. Aquí se completa la primera mitad de nuestro camino, y nos prepara para el principio 6, donde aprenderemos a distinguir con firmeza lo que depende de ti y lo que no. 6. Distingue con firmeza lo que depende de ti y lo que no. Este es uno de los fundamentos más profundos de toda la filosofía estoica. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto coincidían en que la calma mental depende de una sola disciplina interior: separar lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Todo el poder del estoicismo nace de esta distinción. Cuando la mente se confunde, cuando quiere controlar lo incontrolable, cuando se aferra a resultados externos o a la conducta de otras personas, la serenidad se rompe. Pero cuando enfocas tu energía únicamente en lo que depende de ti, tus acciones, tus decisiones, tus juicios, tu carácter, recuperas una fuerza interior que nada en el mundo puede quitarte. Epicteto lo explicaba con una claridad absoluta: de ti dependen tus opiniones, tus deseos, tus impulsos, tus rechazos. De ti no dependen el cuerpo, la reputación, el poder ni las cosas externas. Esta separación no es intelectual, es práctica. Significa que, en cada situación, debes preguntarte: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, la filosofía estoica exige que lo sueltes. No porque seas indiferente, sino porque tu mente no puede vivir ocupándose de aquello que está fuera de su alcance. La sabiduría estoica te recuerda que preocuparte por lo que no controlas solo desgasta tu fuerza, roba tu atención y alimenta emociones inútiles. Marco Aurelio aplicaba este principio todos los días. En sus meditaciones se repetía que debía concentrarse únicamente en la intención recta, la acción justa y el pensamiento virtuoso. Lo externo podía cambiar,
volverse caótico, volverse incierto, pero su interior debía permanecer firme. Esa es la esencia del pensamiento calmado para un estoico, aceptar que el mundo hace lo suyo y tú haces lo tuyo. La calma mental no aparece cuando todo sale bien, sino cuando has desarrollado la disciplina de no depender de los resultados. Lo que no depende de ti no puede determinar tu paz. Con este sexto principio, entramos en la parte final del camino. Y ahora nos preparamos para el principio 7, donde Marco Aurelio nos enseñará a ordenar la mente a través de la dirección, la intención y la acción. 7. Ordénate a ti mismo. La mente se calma cuando sabe a dónde va. Marco Aurelio repite una y otra vez en sus meditaciones que la mente humana se desordena cuando se dispersa, cuando se deja llevar por 1000 direcciones al mismo tiempo, cuando se pierden expectativas, ruidos externos, deseos contradictorios y preocupaciones que no dependen de ti. Para la filosofía estoica, pensar con calma no es un accidente ni un regalo, sino una consecuencia directa del orden interior. Una mente desordenada es como un ejército sin estratega, cada impulso pelea por su cuenta, cada emoción quiere dominar, cada deseo tira hacia un lado distinto, y el resultado es confusión, ansiedad, ruido. Pero una mente ordenada se convierte en fortaleza, en claridad, en dirección. Por eso Marco Aurelio decía que debes gobernarte a ti mismo antes de intentar gobernar cualquier cosa fuera de ti. La calma es imposible sin dominio interior, y el dominio interior empieza por saber exactamente qué estás haciendo y por qué. El estoicismo enseña que cada pensamiento debe tener un propósito. No se piensa por pensar, se piensa para avanzar, para discernir, para actuar con virtud. Cuando no estableces una dirección clara, la mente se vuelve su propio enemigo. Se dispersa en problemas que no existen, revive heridas pasadas, anticipa catástrofes que no vendrán. No porque seas débil, sino porque la mente sin orden busca ocupación, aunque esa ocupación te destruya. Por eso Marco Aurelio te ordena algo simple pero poderoso: fija tu objetivo. Define tu acción. Sé dueño de tu impulso. Una vez sabes hacia dónde dirigir tu mente, lo que antes era caos se transforma en una línea recta. La filosofía estoica afirma que el pensamiento se calma cuando tú decides que merece tu atención y que no, que merece tu energía y que no, que merece entrar en tu interior y que debe quedar fuera. Para pensar con calma según Marco Aurelio debes imponerte estructura, propósito y dirección. Antes de actuar, pregúntate qué exige la virtud en este momento. Antes de preocuparte, pregúntate si ese pensamiento depende de ti. Antes de dudar, pregúntate qué decisión te acerca más a tu deber. Esto es orden. Esto es disciplina. Esto es pensamiento estoico en su forma más pura. No es una lucha contra tus emociones, sino una conducción sabia de tu mente. Y cuando tu mente tiene un propósito firme, cuando tu pensamiento está alineado con tu deber, con tu virtud, con lo que depende de ti, la calma surge sola. Surge como consecuencia inevitable del orden. Surge como recompensa natural de quien ha aprendido a dirigirse a sí mismo. Este principio es el puente entre el caos y la serenidad, entre la dispersión y la claridad. Cuando te ordenas a ti mismo, ya no necesitas huir del ruido del mundo, simplemente ya no te afecta. Porque la verdadera calma estoica no se encuentra afuera, se construye adentro. 8. Practica la quietud interior cada día antes de que la vida te la exija. Marco Aurelio tenía una convicción inquebrantable: no esperes a que el caos llegue para buscar calma, entrena la calma antes de que la vida te la pida. La filosofía estoica insiste en que una mente serena no aparece por azar, ni en los momentos difíciles, ni en medio de las tormentas. La serenidad es un ejercicio diario, una disciplina interior, una práctica constante que moldea tu carácter y fortalece tu razón. Marco Aurelio meditaba cada mañana sobre su deber, sobre lo que dependía de él, sobre el propósito del día, sobre la virtud que debía encarnar, porque sabía que la vida no iba a hacerle favores. Sabía que el mundo externo iba a agitarse, que las opiniones de los demás iban a golpear, que los imprevistos iban a desafiar su fortaleza. Por eso entrenaba su mente antes de enfrentar la realidad. Y eso es lo que tú también debes hacer: prepararte antes, no durante. Dominar tu interior antes de que el exterior trate de dominarte. La filosofía estoica enseña que la quietud interior no es pasividad, es dominio. Es la capacidad de permanecer firme y claro incluso cuando todo a tu alrededor parece moverse.
Ese estado no se alcanza leyendo una frase motivadora ni escuchando una idea aislada, se alcanza con práctica diaria, deliberada y consciente. Practicar la quietud interior significa detenerte cada día, aunque sea unos minutos, para observar tus pensamientos sin dejar que te arrastren. Significa ver tus emociones como nubes pasajeras y no como realidades absolutas. Significa recordarte a ti mismo lo que depende de ti y soltar aquello que no puedes controlar. Significa volver a centrar tu atención en el presente y dirigirla con firmeza. Practicar la quietud interior es como afilar tu espada racional antes de entrar al campo de batalla. El estoicismo afirma que si quieres pensar con calma, debes entrenar la calma. Y ese entrenamiento empieza dentro, siempre dentro, nunca afuera. Cuando integras este principio en tu vida, todo cambia. Ya no reaccionas con ansiedad ante lo inesperado porque tu mente ya ha aprendido a permanecer estable. Ya no te pierdes en pensamientos caóticos porque sabes cómo regresar al centro. Ya no permites que el mundo externo determine tu estado interno. El resultado es la calma profunda que Marco Aurelio describía, una serenidad que no depende de circunstancias, una fortaleza que no necesita aprobación, una claridad que no se rompe. Practica la quietud interior cada día y descubrirás que la vida deja de parecer una amenaza. Se convierte en un escenario donde tú, gracias a la filosofía estoica, puedes actuar con virtud, con serenidad y con una mente ordenada. La calma ya no será algo que buscas desesperadamente, será tu estado natural. Porque, como decía Marco Aurelio, si dominas tu interior, nada afuera puede perturbarte. Si este video te aportó claridad, suscríbete a Perspectiva Estoica, deja tu like para que el algoritmo sepa que este contenido importa, y comparte este mensaje con alguien que necesite calma. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en la filosofía estoica, la sabiduría estoica y el arte de vivir con firmeza y virtud. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hombres parecen inquebrantables, incluso cuando la vida intenta romperlos una y otra vez? ¿Por qué figuras como Marco Aurelio podían mantenerse serenos, claros y firmes en medio de guerras, incertidumbre y presión constante? La respuesta no es suerte. Es estoicismo vivido. Aquí venimos a entrenar el alma con filosofía estoica auténtica, con la sabiduría estoica que fortaleció el carácter de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. En este video sobre estoicismo aprenderás las 9 reglas esenciales de Marco Aurelio para vivir firme, conservar tu templanza y actuar con la fortaleza que distingue a los verdaderos estoicos. Bienvenidos a Perspectiva Estoica, un espacio dedicado a profundizar en la filosofía estoica, a estudiar la sabiduría de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, y a cultivar una vida guiada por la virtud, la templanza y el dominio interior. Prepárate, porque hoy no solo escucharás las reglas, hoy vas a aprender a vivir firme. Y solo te quiero pedir que me apoyes suscribiéndote, dejando tu me gusta y compartiendo el video. Te lo agradecería mucho. Empecemos. 1. Purifica tu mente antes de que el día te gobierne. Marco Aurelio sabía que la batalla más importante del hombre comienza antes de que el mundo despierte. Para la filosofía estoica, la mente es el primer territorio que debe ser gobernado con virtud, templanza y dominio interior. Si no diriges tus pensamientos al amanecer, el día entero terminará arrastrándote como una hoja en medio del viento. Los estoicos insistían en esto: la mente sin preparación es vulnerable, débil y reactiva, la mente entrenada es firme, estable y racional. Purificar tu mente es el acto de limpiar tus juicios, ordenar tus percepciones y recordar que depende de ti y que no, incluso antes de abrir los ojos por completo. La sabiduría estoica enseña que los pensamientos iniciales del día determinan la calidad de tus decisiones, la claridad de tu razonamiento y la fortaleza de tu carácter. Por eso Marco Aurelio repetía cada mañana un ejercicio que hoy pocos practican: anticipar la naturaleza del mundo, recordar que se encontrará con la irracionalidad de otros, con la dificultad, con el cambio y con la pérdida, y prepararse para responder con virtud. La purificación no es mística ni esotérica, es disciplina mental. Es revisar tus intenciones, tus impulsos, tus emociones residuales y corregirlas antes de que te gobiernen. Cuando purificas tu mente,
Eliges conscientemente qué pensamientos permites entrar y cuáles decides expulsar por ser contrarios a tu naturaleza racional. El estoico no se despierta para reaccionar, se despierta para gobernar. Y ese gobierno interior empieza con un acto silencioso pero decisivo, recordarte a ti mismo qué clase de hombre quieres ser hoy. ¿Alguien dominado por los impulsos o alguien guiado por la virtud? ¿Alguien que teme al caos exterior o alguien que primero conquista su interior? Marco Aurelio lo tenía claro: si no limpias tu mente, el mundo la ensuciará por ti. Si no dominas tus pensamientos, ellos te dominarán a ti. Si no inicias el día con claridad estoica, terminarás entregando tu atención, tu posesión más sagrada, a todo lo que no depende de ti. Por eso esta regla es la base de todas las demás. Purificar tu mente es afilar tu razón, fortalecer tu carácter y dejar fuera todo lo que no es digno de un hombre que quiere vivir como un verdadero estoico. 2. Corta de raíz cualquier pensamiento que no construya tu carácter. Para Marco Aurelio, la mente del hombre es como un jardín. Si no arrancas las malas hierbas desde la raíz, pronto cubrirán todo el terreno. En la filosofía estoica, los pensamientos no son simples ideas que flotan sin peso, son semillas que se convierten en decisiones, acciones, hábitos y finalmente en carácter. Por eso el emperador filósofo era radicalmente estricto con lo que permitía pensar. Sabía que un solo pensamiento irracional, si se le dejaba crecer, tenía el poder de desviar el juicio, debilitar la virtud y nublar la razón. Cortar de raíz significa actuar de inmediato, sin negociación interna, sin excusas y sin indulgencia hacia uno mismo. Los estoicos enseñaban que no puedes evitar que ciertos pensamientos aparezcan, pero sí puedes decidir si los alimentas o los eliminas. Séneca decía que la mente es capaz de convertirse en su propio tormento cuando le permite al miedo, a la comparación, al resentimiento o al deseo desordenado instalarse sin resistencia. Epicteto lo llamaba vigilar las impresiones, examinar cada pensamiento que surge y preguntarte: ¿esto fortalece mi carácter o lo debilita? ¿Es digno de mi naturaleza racional? ¿Me acerca a la virtud o me aleja de ella? Si la respuesta es no, el estoico actúa con firmeza, lo corta de raíz, lo desecha, lo reemplaza por un juicio correcto. Esta regla exige disciplina interior. Exige honestidad brutal. Exige considerar cada pensamiento como un visitante que puede convertirse en aliado o en enemigo. Porque un pensamiento negativo repetido es un hábito repetido es un rasgo del carácter, y un rasgo del carácter repetido es un destino. Marco Aurelio entendía que si no controlas tu mundo interior, terminarás siendo esclavo de emociones y juicios que no elegiste conscientemente. Por eso insistía en cortar todo pensamiento que no contribuya a la virtud, la templanza, la fortaleza y la claridad. Y aquí está la esencia estoica: no se trata de reprimir, sino de dirigir. No se trata de ignorar la realidad, sino de juzgarla correctamente. Cuando eliminas los pensamientos que no construyen tu carácter, desbloqueas la parte más elevada de ti mismo, tu razón, tu capacidad de actuar con propósito, tu firmeza ante los eventos, tu libertad interior. Esta regla es una advertencia y un llamado: cuida tu mente con el mismo rigor con el que un soldado cuida su arma, porque tu vida entera depende de cómo piensas. 3. Recibe cada dificultad como materia prima para tu virtud. En la filosofía estoica, los obstáculos no son interrupciones en el camino, son el camino mismo. Marco Aurelio repetía una idea que es brutalmente clara y profundamente transformadora: nada que te ocurra es inútil si sabes convertirlo en virtud. Cada dificultad, por más dura, inesperada o injusta que parezca, contiene dentro de sí una oportunidad para fortalecer tu carácter. Y para un estoico, el carácter es el único tesoro que ningún destino puede arrebatar. Por eso, cuando la vida golpeaba, Marco Aurelio no preguntaba ¿por qué a mí?, sino ¿qué virtud puedo practicar aquí? ¿Qué puedo entrenar con esto que ha llegado? Esta visión, tan contraria a la reacción emocional común, es una de las claves del dominio interior. Epicteto lo decía con precisión quirúrgica: no controles los eventos, controla tu respuesta a ellos. La dificultad es simplemente el terreno de entrenamiento. La adversidad, la pérdida, la frustración, el cansancio, la presión, todo lo que el hombre común llama problemas, para el estoico es ejercicio. Es materia prima, cruda e incómoda,
que al ser trabajada con razón, disciplina y templanza, se convierte en virtud. Igual que el hierro solo se vuelve espada si pasa por el fuego, el alma solo se vuelve firme si es probada. Los grandes estoicos insistían en que la naturaleza no te envía pruebas para destruirte, sino para revelarte. La dificultad no muestra tu fragilidad, muestra donde debes fortalecer tu carácter. Marco Aurelio lo entendía así: si la vida te presenta algo duro, es porque tu razón está hecha para enfrentarlo. Lo que te desafía, te forma. Lo que te incomoda, te pule. Lo que te presiona, te entrena. La pregunta entonces no es ¿cómo escapo de esto?, sino ¿qué parte de mí se forja aquí? ¿Paciencia? ¿Templanza? ¿Autocontrol? ¿Claridad? ¿Firmeza? ¿Aceptación activa? La esencia de esta regla es profundamente estoica: todo lo que llega, llega a tu medida. No existe dificultad que no pueda convertirse en virtud si la recibes con disposición racional en lugar de rechazo emocional. Cuando cambias la forma en que interpretas la adversidad, cambias tu relación con el mundo. Dejas de ser víctima del destino y te conviertes en su colaborador. Dejas de ver obstáculos y comienzas a ver oportunidades para entrenar tu carácter. Esta es la libertad interior más alta: transformar lo inevitable en crecimiento y lo doloroso en fortaleza. 4. Retira tu aprobación interior a lo que te perturba. Para Marco Aurelio, nada externo tiene el poder de perturbarte por sí mismo. Lo que te altera no es el hecho, sino tu juicio sobre el hecho. Esta es una de las enseñanzas más radicales y liberadoras de la filosofía estoica. El sufrimiento emocional no proviene del mundo, sino de tu permiso interior. Y si tú otorgas ese permiso, también puedes retirarlo. Por eso el emperador repetía una y otra vez que, ante cualquier perturbación, el primer paso no es cambiar la situación, sino cambiar tu visión. Retirar tu aprobación interior es un acto de claridad, de racionalidad y de dominio sobre tus percepciones. Epicteto lo explicaba con precisión: las cosas no tocan el alma se mueve a sí misma. Nada externo puede entrar en tu mente sin tu asentimiento. El insulto, la injusticia, la pérdida, la ofensa, el caos, todo llega hasta la puerta de tu criterio, pero no entra hasta que tú decides abrirla. Y si la perturbación ya ha entrado, puedes expulsarla. Esta habilidad es la esencia del autocontrol estoico: no permitir que lo que está fuera de tu poder determine tu equilibrio interior. Lo externo puede chocar contra ti, pero solo te afecta si tú lo validas como amenaza o como daño. Marco Aurelio aconsejaba enfrentar cualquier molestia con dos preguntas: ¿esto realmente me perjudica? ¿Depende de mí? La mayoría de las veces, la respuesta a la primera pregunta es no, a la segunda también. De este reconocimiento nace la libertad interior. Cuando retiras tu aprobación a lo que te perturba, te das cuenta de que la mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, creado por interpretaciones precipitadas, por expectativas irreales, por ego, por suposiciones y por la incapacidad de ver las cosas tal como son. Retirar la aprobación es recuperar tu razón y devolverle a cada cosa su tamaño real. Esta regla no es evasión, es precisión filosófica. No se trata de ignorar la realidad, sino de verla sin exageraciones ni miedos añadidos por la imaginación. La perturbación nace del cuento que te haces, no del hecho en sí. Y cuando el estoico corta ese cuento con su razón, lo que era tormenta se convierte en simple nube pasajera. Retirar tu aprobación interior es, en esencia, recordar tu poder, el poder de decidir qué te afecta, cuánto te afecta y hasta dónde llega cualquier impresión sobre tu mente. 5. Oblígate a ver las cosas tal como son, no como tu ego quiere que sean. Marco Aurelio repetía una de las disciplinas más duras y más esenciales del estoicismo: ver la realidad sin adornos, sin ilusiones y sin el filtro distorsionado del ego. La mente humana tiende a exagerar, dramatizar, inventar amenazas y construir historias que no existen. Pero para el estoico, esa tendencia natural es un enemigo directo de la virtud y de la claridad. Por eso esta regla exige una fuerza interior implacable: obligarte a mirar cada situación con la precisión de un filósofo, no con la sensibilidad herida de un ego que quiere que las cosas sean distintas a lo que son. Los estoicos enseñaban que la perturbación emocional surge cuando la mente se niega a aceptar la realidad tal como es.
Séneca decía que sufrimos más por la imaginación que por los hechos, y Marco Aurelio practicaba este principio constantemente: di a cada cosa lo que realmente es. Es un recordatorio de que el hombre pierde su firmeza cuando deja que sus deseos, expectativas o frustraciones nublen su percepción. Ver con claridad es un acto de valentía. Requiere renunciar a la comodidad del autoengaño y enfrentar el mundo en su forma más simple y verdadera. Epicteto lo explicaba de forma contundente: la virtud empieza cuando juzgas correctamente. Y juzgar correctamente implica suspender el ego, retirar el deseo de que las cosas sean como tú quieres y aceptar que la naturaleza opera según sus propias leyes, no según tus preferencias. Cuando te obligas a ver las cosas tal como son, recuperas tu poder racional. Recuperas tu capacidad de actuar en lugar de reaccionar, de decidir en lugar de quejarte, de discernir en lugar de imaginar. La claridad es el arma más poderosa del estoico, porque solo la claridad permite la acción correcta. Esta regla es un acto de purificación constante: desmontar ilusiones, corregir percepciones y recordar que nada es tan terrible como parece cuando lo observas con razón y no con ego. La mayoría del sufrimiento surge porque el ego exige que el mundo se ajuste a sus deseos. Pero cuando dejas esa exigencia y ves la realidad tal como es, desaparece la lucha inútil. Queda la esencia, lo que depende de ti y lo que no. Y en esa división clara, surgen la serenidad, la firmeza y la libertad interior. 6. Actúa siempre desde tu naturaleza racional, nunca desde el impulso. Para la filosofía estoica, el ser humano alcanza su mayor grandeza cuando actúa desde su naturaleza racional, no desde la turbulencia de sus impulsos. Marco Aurelio insistía en esta disciplina porque sabía que el impulso es veloz, ciego y emocional, mientras que la razón es firme, clara y orientada hacia la virtud. Cada vez que permites que un impulso gobierne tu comportamiento, te alejas de lo que eres en esencia, un ser capaz de deliberar, pensar y elegir. La verdadera libertad, según los estoicos, no está en hacer lo que te provoca, sino en actuar conforme a la razón, incluso cuando el impulso grita lo contrario. Epicteto lo explicaba con una precisión innegociable: no digas que has sido insultado, di más bien que un sonido golpeó tus oídos. Es la diferencia entre reaccionar y responder. El impulso reacciona, la razón responde. El impulso ve amenaza, la razón ve información. El impulso quiere gratificación inmediata, la razón busca virtud y coherencia. Y cada una de tus acciones te acerca o te aleja del carácter que estás construyendo. Por eso los estoicos se entrenaban para poner un pequeño espacio entre el estímulo y la acción, un intervalo donde la razón pudiera hablar. Ese espacio es la base del dominio interior. Séneca advertía que nada destruye más rápido el carácter que la impulsividad. El impulso promete alivio momentáneo, pero deja tormenta después. La razón, en cambio, exige disciplina, pero deja paz. Actuar desde tu naturaleza racional no significa reprimir emociones, significa gobernarlas. No significa actuar frío, sino actuar con claridad. No significa eliminar el instinto, sino someterlo a un criterio superior. Cuando eliges la razón, eliges tu mejor versión. Cuando eliges el impulso, entregas tu poder a algo inferior a ti. Marco Aurelio recordaba que la virtud no se practica en teoría, sino en decisiones concretas: elegir no responder con ira, elegir no ceder al miedo, elegir no caer en la queja, elegir actuar con templanza incluso cuando el cuerpo pide lo contrario. Cada elección es un acto de construcción del carácter. Cada impulso vencido es una victoria interior. Y cada acto racional te acerca a la serenidad que solo el dominio de uno mismo puede ofrecer. La vida se vuelve más ligera cuando no eres esclavo de los impulsos, sino dueño de tus acciones. 7. Vuelve a ti mismo cuando el mundo te arrastre hacia el ruido. Para Marco Aurelio, la mayor parte de los sufrimientos del hombre nace de su incapacidad de permanecer consigo mismo. El mundo es ruido, opiniones, expectativas, comparaciones, urgencias ajenas, obligaciones impuestas, distracciones constantes. Y cuando permites que ese ruido entre en tu mente sin filtro, pierdes tu centro, tu claridad y tu dominio interior. Por eso esta regla es esencial en la filosofía estoica.
volver a ti mismo, regresar a tu interior racional, reconectar con tu propio juicio, recordar tu propósito y recuperar tu atención antes de que el mundo la consuma. Epicteto decía que el verdadero trabajo del estoico no es controlar el mundo exterior, sino proteger su mundo interior. El ruido busca arrastrarte hacia lo trivial, hacia lo emocional, hacia lo reactivo. Te empuja a preocuparte por lo que otros piensan, por lo que otros hacen, por lo que no puedes controlar. Pero la esencia del estoicismo es lo contrario, vivir desde adentro hacia afuera. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el hombre debe tener un refugio interior al que pueda retirarse en cualquier momento, un espacio sagrado dentro de sí donde la razón gobierne sin interrupciones. Volver a ti mismo significa detener la dispersión mental y recordar que depende de ti, tu juicio, tus acciones, tus decisiones, tu virtud. Significa cortar el flujo de ruido que intoxica tu atención y regresar a lo esencial, a lo que tu naturaleza racional exige. Significa abrir un espacio para pensar, para ordenar la mente, para alinearte con tus principios antes de dejar que el exterior determine tu estado emocional. El retorno a uno mismo no es un escape, es un acto de soberanía. Es declarar que tu paz no será entregada a lo que no controlas. Séneca advertía que la mente que no se detiene a mirarse a sí misma termina desgastada, fragmentada y sin dirección. Y es aquí donde la regla cobra profundidad. Cuando vuelves a ti mismo, recuperas tu libertad interior. Recuperas la capacidad de actuar según virtud, no según presión ajena. Recuperas el dominio sobre tu atención, la posesión más sagrada del estoico. Recuperas la claridad que solo surge cuando el ruido exterior deja de dictar tus emociones. La grandeza estoica comienza cuando dejas de confundirte con el mundo y vuelves a habitar tu propia mente. Regla 8. Acepta el presente como si tú mismo lo hubieras elegido. En la filosofía estoica, Marco Aurelio insiste en una enseñanza que parece simple, pero que exige una fortaleza interior que pocos desarrollan, dejar de luchar contra el momento presente. Los estoicos enseñan que no debes discutir con la realidad ni desear que las cosas sean diferentes a lo que son. Marco Aurelio lo expresa con claridad en sus meditaciones: ama lo que ocurre. Porque lo que ocurre, estaba destinado para ti. Esta frase no es poesía espiritual, es una instrucción de disciplina mental. No se trata de resignación ni de conformismo, sino de asumir una postura activa, elegir conscientemente aquello que ya te tocó vivir. Aceptar el presente implica una transformación completa de tu relación con la vida. Cuando aparece un obstáculo, una pérdida, un retraso o una dificultad, la mente común pregunta: ¿por qué a mí? Pero la mente estoica responde: este es el material que la vida me entrega para practicar virtud. Aquí está la diferencia entre sufrir y fortalecerte. La resistencia interna es lo que amplifica el dolor. El sufrimiento no nace de los hechos, sino de tu opinión sobre esos hechos. Séneca lo resumió con precisión: no es que las cosas sean difíciles. Es que nuestra opinión sobre ellas las hace difíciles. Cuando dejas de oponerte a lo inevitable, recuperas tu serenidad. Y esa serenidad nace del entendimiento de que lo que ocurre ya está ocurriendo, y por lo tanto, tu elección no está en el hecho, sino en tu actitud. Aceptar el presente como si lo hubieras elegido tú mismo no significa aprobarlo ni decir que te gusta. Significa reconocer que, si ya es parte de tu realidad, resistirte es desperdiciar energía, claridad y virtud. La aceptación estoica es un acto de dominio racional. Eliges no desperdiciar tu fuerza en una batalla que ya está perdida. En cambio, la rediriges hacia lo que sí depende de ti. Te dices a ti mismo: esto ya está aquí. Esta es la situación que la naturaleza me ha dado. Y si está ante mí, entonces es materia para mi carácter. Así, lo que para otros sería una carga, para ti se convierte en una oportunidad de ejercitar tu templanza, tu fortaleza, tu discernimiento y tu atención. Esa aceptación profunda te devuelve la posesión interna que Marco Aurelio tanto defendía: tu atención, ese recurso limitado y sagrado que define la calidad de tu vida. Cuando no peleas con el presente, tu mente deja de dispersarse en quejas y deseos inútiles. Te vuelves más claro, más firme, más dueño de ti mismo. Desde ese estado, puedes actuar con mayor sabiduría estoica, corregir lo que se puede corregir, soportar lo que no se puede cambiar, y avanzar con dignidad hacia lo que depende de ti. Así, la aceptación no te debilita, te hace libre.
Regla 9. No permitas que nada te robe la posesión más sagrada, tu atención. En la filosofía estoica, Marco Aurelio repite una y otra vez una advertencia que parece escrita para nuestro tiempo: tu mente se vuelve aquello en lo que piensa. Los estoicos comprendían que la atención es el recurso más valioso que posee un ser humano, porque todo lo que alimenta tu interior termina moldeando tu carácter, tus emociones y tu destino. Por eso, cuando permites que cualquier cosa del exterior, ruido, distracciones, opiniones, expectativas, estímulos vacíos, capture tu foco, estás entregando tu libertad. Estás permitiendo que fuerzas ajenas gobiernen tu interior. Y ningún estoico puede permitirse eso. La atención es tu reino, tu fortaleza, tu territorio soberano. Defenderla es defender tu esencia. Los sabios estoicos sabían que la mente humana es vulnerable al arrastre del mundo. No es difícil perderse entre impresiones, estímulos o emociones reactivas, basta un pequeño descuido para que tu interior sea invadido por pensamientos que no elegiste. Marco Aurelio lo expresa con absoluta claridad: tu mente toma la forma de aquello que contemplas. Por eso, cada vez que te distraes sin conciencia, estás entregando la llave de tu propia casa. Cada vez que permites que el ruido del exterior tome prioridad sobre tu razón, estás debilitando tu virtud. La atención dispersa produce un espíritu débil, la atención enfocada produce un espíritu firme. Esta es una ley estoica que nunca deja de cumplirse. Proteger tu atención significa ejercer vigilancia continua sobre tu interior. Significa observar qué pensamientos permites entrar, qué emociones alimentas, qué estímulos consumes y qué conversaciones te influyen. El estoico no vive en desconexión del mundo, vive en dominio interior. Sabe que no puede controlar lo que ve, pero sí puede decidir cuánto afecta eso a su alma. Sabe que no puede impedir que el mundo genere ruido, pero sí puede impedir que ese ruido defina su estado interno. Y para lograr esto, la clave es la atención disciplinada, dirigir tu mirada a lo que edifica tu carácter, ignorar lo que lo debilita, y regresar una y otra vez al centro racional que Marco Aurelio tanto defendía. Cuando tratas tu atención como lo que realmente es, la posesión más sagrada de tu vida, todo cambia. Ya no reaccionas ante cada estímulo, sino que actúas desde una conciencia firme y deliberada. Ya no te mueves por impulsos externos, sino por principios internos. Ya no te dejas arrastrar por el caos, sino que eliges tu camino con claridad. Y esa claridad no viene del mundo, viene de ti. Viene de la forma en que vigilas tu mente, proteges tu foco y decides que merece entrar en tu interior. Para un estoico, ese es el acto más elevado de disciplina: guardar su atención como un guardián guarda el fuego que da luz a su propia vida. Si estas reglas resonaron contigo, suscríbete a Perspectiva Estoica, donde cada día entrenamos la mente con filosofía estoica auténtica de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Mantente firme. Mantente despierto. Y recuerda, tu carácter es tu destino.